Continuamos en UPA Noticias, siempre en vivo. Vamos a tener ahora una comunicación desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a conversar sobre cómo está impactando esta pandemia y cómo ha impactado y lo sigue haciendo en la economía en esta parte del continente americano, en los países de Sudamérica, como Argentina, Colombia, Brasil, Perú, etcétera. Para hacer un análisis hemos invitado el día de hoy al analista internacional, al señor Máximo Praga. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina, ex CEO de varias corporaciones internacionales en la industria de la hospitalidad, inversor en proyectos propios en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, señor Praga, a UPA Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Encantado de estar en el aire con usted. Igualmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, y es imposible pues no preguntarle, sabemos que usted es italiano y ya hace muchos años radica en Argentina. Ha tenido un fin de semana que celebrar por partida doble, como se dice, el triunfo de la Eurocopa de Italia y el triunfo de Argentina en la Copa América. ¿Cómo se vive hasta la fecha esto allá en Buenos Aires, señor Praga? Bueno, la victoria de Argentina realmente ha producido acá una conmoción que no por esperar ha sido menos impactante desde varios puntos de vista. Por un lado, ha demostrado las ganas que tenía la gente de salir a la calle a festejar por algo, ¿no? Después de tanto tiempo de malas noticias secuenciales. Por otro lado, ha demostrado cómo las normas que el gobierno está tratando de hacer cumplir sobre pretexto de prevenir la pandemia, en realidad son de imposibles cumplimiento a esta altura del partido. Cuando en el resto del mundo, como por ejemplo en Italia, se ve cómo la gente festeja sin tener ningún tipo de inconveniente porque está vacunada, porque, en fin, digamos, el problema no está resuelto, pero está en avanzada vía de solución. Es lógico que la gente aquí en Argentina sienta ganas de hacer lo mismo, aunque objetivamente la situación no esté ni siquiera próxima a la situación de otros países, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista del fútbol, bien por Italia, bien por Argentina, me dolió verlo perder a Perú con Colombia. La verdad que no se lo ha merecido. Pero igualmente un cuarto puesto en Sudamérica es muy honroso, Beto. Muy bien, muy bien. Sí, además sabemos que usted conoce el Perú y ha hecho sus estudios secundarios aquí en Trujillo, así que es además trujillano de corazón también, señor Praga. Bueno, ahora centrémonos en nuestro análisis de la economía. Usted como economista, analista internacional, es indudable que está muy golpeada la economía en esta parte del continente, en Sudamérica. ¿Qué estrategias deberían utilizar los gobiernos o cómo está haciendo Argentina, por ejemplo, para salir de esa situación crítica en la economía a consecuencia de la pandemia? Bueno, yo responderé esta pregunta comenzando quizás un poco de lejos, ¿no? Se suele decir que el hambre no es bueno para nadie, pero que los flacos son los que lo sienten primero. Entonces, en el mundo no hay una experiencia cercana de cómo enfrentar este tipo de situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Porque la última experiencia fue allá por los primeros años del siglo XX. El mundo era claramente diferente. Y el mundo se ha encontrado de golpe con una situación extraña. Le era imposible seguir produciendo riqueza. La crisis no era del banco, no era financiera, no se puede producir riqueza, no se puede trabajar, no se puede generar ese flujo necesario para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades. Digamos, claramente todos los países del mundo han enfrentado el mismo problema y claramente en Sudamérica casi todos han tenido que actuar tomando una actitud de prudencia frente a la parte sanitaria y poniendo, en segundo lugar,
el problema de la economía, diciendo, bueno, usemos nuestras reservas para ver cómo sigue la cosa y avancemos. Quizás el único que no adoptó esa posición ha sido Brasil, donde se ha privilegiado seguir manteniendo la producción de riqueza. Pero en general en Sudamérica la respuesta ha sido, ahora metámosle la mano al chanchito, utilicemos los ahorros y veamos después cómo sigue la cosa. Claramente han habido tres tipos de países en esta situación. Los que tenían el chanchito con ahorros. Los que no tenían el chanchito con ahorros, pero que tenían buena letra y podían pedir prestado. Y los otros, los que no tenían ni crédito ni ahorro. Claramente el efecto de las medidas que se han tomado para poder manejar la pandemia van a producir, desde el punto de vista de la economía, resultados diferentes en cada uno de estos tres tipos de países. Los que tenían chanchito lleno, bueno, lo tendrán un poco menos lleno, pero continuarán, digamos, haciendo su vida. Los que tenían que tomar prestado, bueno, digamos, tendrán que redoblar esfuerzos para poder pagar las deudas. Y los que estaban mal, esos sí van a estar muy mal de aquí en más. Ahora, para los tres, la manera de recuperarse después de la crisis sanitaria es permitir que se genere riqueza. La riqueza la generamos los ciudadanos, la riqueza la generamos los que trabajamos, la riqueza la generamos los integrantes de la sociedad que todas las mañanas salimos de nuestras casas pensando en qué haremos hoy, qué compraremos, qué venderemos, qué fabricaremos, qué produciremos, qué exportaremos. Nadie más produce riqueza. Solamente los que hacemos esas cosas, la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces, a la salida de la pandemia, aquellos estados, aquellos países que permitan liberar el potencial productivo de su gente, serán indudablemente los que más rápidamente se recuperarán y más rápidamente saldrán adelante. Aquellos que, por el contrario, crean en recetas mágicas que la historia económica se ha reiteradamente encargado de desmentir, pensando que la riqueza puede venir después del consumo, que podemos comer la torta antes de haber amasado harina, agua y huevos, bueno, esos van a tener la vida bastante más difícil después de la pandemia. Y probablemente, yo casi diría seguramente, veremos que los países que adoptan estas medidas han sido los que han entrado más flacos a la pandemia. Serán aquellos que antes de la pandemia ya creían en la magia en lugar que en la regla virtuosa del consumo, la producción, el ahorro, tal como cada uno de nosotros en su intimidad sabe que funciona la economía. Bien, ahora, desde su análisis, ¿cuál es la percepción que tienen ahí en Argentina de lo que está pasando en Perú, en la economía, y mucho más en estos tiempos en lo que hay mucha incertidumbre, pero que no sabemos hasta el momento quién va a gobernar el país? Y posiblemente en el caso de un gobierno del profesor Castillo, él pues ha generado mucha incertidumbre porque durante su plan de gobierno y su campaña electoral decía de que ya no iba a permitirse importaciones, iba de repente a cerrar los mercados internacionales, se iba a potenciar la industria nacional. Desde su experiencia, ¿cómo eso puede impactar en el desarrollo económico de un país como el Perú? Bien, digamos, en primer lugar, yo creo que colocaría el Perú entre los países de la primera franja de los que yo he mencionado. Vale decir, de los países que entraron a la pandemia con el chanchito bastante lleno. El Perú en los últimos muchos años ha realizado esfuerzos consistentes para fortalecer su moneda, para emprolijar las finanzas públicas, para sostener una regla fiscal virtuosa que ha hecho que, aún en el medio de la pandemia, aún en el medio de las medidas que, dicho sea de paso,
las que se tomaron en Perú han sido muy sabias y muy prudentes, mucho más de la que ha sido la media general de América Latina. El Perú ha logrado construir una finanza pública virtuosa y sólida. Esto lo ha puesto en la situación de estar colocando deuda al medio de todo este lío, con fluidez y a tasa de interés muy por debajo de lo que eran las tasas de interés de la mayor parte de los países de Sudamérica. O sea, el mercado percibe al Perú como una hacienda sana, como un país con política fiscal sana. En mi opinión, los resultados electorales del Perú lo que están demostrando es que ha llegado el momento no de discutir esta regla virtuosa, sino de volver a pensar en cómo se utilizan los recursos del Estado y en cómo y dónde se dirige, digamos, la parte de la riqueza nacional que el pueblo peruano ha decidido poner bajo la administración mancomunada de lo que se llama gobierno. Probablemente ahí deban producirse algunos ajustes, probablemente ahí deban atenderse a algunos de los reclamos que han sido manifestados de forma electoral. Pensemos que en otros países se han manifestado en formas mucho menos institucionales y mucho más violentas, como en el caso de Chile, como en el caso de Colombia, países que tienen gobiernos que son tildados de ser de derecha, pero como también se están dando en Cuba y en Venezuela, que son países que tienen gobiernos del signo exactamente opuesto. En Perú, la disconformidad se ha manifestado de forma electoral. Hay que escuchar esta disconformidad y hay que negociar civilizadamente con la parte de la ciudadanía que reclama mayor atención a través de los recursos públicos, sin por esto abandonar la regla fiscal virtuosa, sin por esto destruir la moneda del Perú, sin por esto producir situaciones inflacionarias que finalmente son las que terminan perjudicando a los sectores de menores ingresos. Ahora, en derecho, que no es mi especialidad, pero digamos, esto que voy a decir es conocido por todo el mundo, en el derecho se juzgan los actos, no las intenciones. Realmente el Perú no es la primera vez que ve asumir la presidencia, en el caso de que la asuma el profesor Castillo, finalmente, nuevas figuritas que no tienen antecedentes. Creo que varios de los últimos presidentes del Perú han tenido esta característica de ser figuritas nuevas, sin antecedentes. Pues habrá que manejarse dentro del marco de las instituciones, habrá que educada y civilizadamente cambiar ideas con quienes reclaman una mayor participación en la vida económica del Perú o una participación diferente en la vida económica del Perú. Habrá que encontrar un consenso. Finalmente, la democracia no es un sistema que permite que todo el mundo maximice su conformidad, pero sí es el sistema que permite que cada cual minimice su disconformidad. Todos debemos renunciar a un poquito porque pensamos que renunciando a un poquito tenemos un todo que es superador. El Perú tiene una inigualable oportunidad de ajustar las cosas que necesita ajustar partiendo de una base muy sólida, muy firme, reconocida internacionalmente y que probablemente le permita financiar algunas de las transformaciones que son de más de una generación sin tener que recargar el costo impositivamente sobre los hombros de una sola generación. Esta es una situación que no muchos países del mundo se pueden dar el lujo de enfrentar, y menos que menos saliendo de una situación complicada como la situación de pandemia. Perfecto. Le agradecemos mucho, el tiempo nos ha ganado lamentablemente, señor Máximo Praga, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, ya la oportunidad para seguir conversando de estos temas tan importantes como son la economía y el impacto a consecuencia de esta pandemia y la reactivación, que es también de suma importancia. Muy amable, señor Máximo Praga, hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muchos saludos. Adiós. Igualmente, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa, 6 y 10 minutos.
Venimos ya con la parte final de UPAO Noticias.